Bendito es el abacados. Aneo setefila. Baujata Adonai Eloheinu melech haolam. Ledaber wahakodesh abalo daber melidatam. Beshem ado Yahshua HaMashiach toda gavá. Omen beomen. Shebe pakashah ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet gozoypaz.mx en español y yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y un consejo, hágalo pronto porque los tiempos se están acercando. El tiempo ya es corto, amados. Vamos a continuar, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a continuar con el libro de Esdras. ¿De acuerdo? El libro de Esdras. Ahora pueden ponerle, no sé qué en número nos quedamos, perdónenme, yo ya no le anoté números acá en mis apuntes. Pónganle así, segundo regreso y reformas de Esdras. Vamos a esperar tantito. Recuerden que ayer hablamos de que festejaron Pesaj, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, el segundo regreso y las reformas de Esdras. Y eso es en el capítulo 7, anótenlo, les va a servir. Capítulo 7 y verso 10. Hay muchas hermanas que no saben si escribir o echarse aire. Exactamente, aleluya. A ver, échense aire tantito. Eso, hasta aquí llega. Ahora vamos a anotar. Son como 10 capítulos, sin echarse aire. Si tienen Esdras 7, verso 10, Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá de Yahweh y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que este libro es un llamado a guardar la Torá. ¿Es un llamado a guardar la qué? Ahora, Esdras aparece en escena en este capítulo 7, del verso 1 al verso 10 que acabamos de leer. Pero yo quise poner nada más como las reformas de Esdras. No es que reformara la Torá, pero Esdras aparece en escena ya en este mismo capítulo 7, el verso 1 al 10. Ahora, todo es propiciado por algo. Entonces pueden poner como punto siguiente: las circunstancias, anótenlo así, las circunstancias que propiciaron el regreso. Esas circunstancias que propiciaron el regreso están en el capítulo 7, del verso 11 al verso 28. Es decir, que ese todo el resto, digamos, del capítulo 7. ¿Vamos bien? Ahora, la lista de los que regresaron, ahorita ya vamos a ir leyendo todo el libro. La lista de los que regresaron es en el capítulo 8, del verso 1 al verso 14. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, ahora, anoten esto. Los detalles del viaje y la llegada a Israel, los detalles del viaje y la llegada están en el capítulo 8, del verso 15 al verso 36. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante el verso 21 del capítulo 8. Eso tú lo encuentras en el audio
del ayuno, que se puede ayunar por un viaje. No sé si recuerdan eso. Está ministrado en el audio del ayuno de hace ya muchos años, o algunos años. Entonces, en el verso 21, nuestro amado va a leer. Amén. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces es bueno ayunar antes de un viaje. Eso tómenlo en cuenta, es muy importante eso. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, vamos a anotar este punto siguiente. Reformas en la tierra de Israel. Las reformas en la tierra de Israel es todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10. Ahora, el pecado, anótenlo, de los matrimonios mixtos está en el capítulo 9, del verso 1 al verso 4. Y ahorita vamos a ir leyendo y tú vas a ir recordando. Ese es un bosquejo del libro. ¿De acuerdo? Porque se empezaron a casar con gente que no era de Israel y entonces era el peligro que ya estando reconstruido el templo, otra vez fuera a fracasar Israel. Entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada, absolutamente nada. Anoten punto siguiente, amados. Oración de Esdras. Es que con los profetas aprendemos a orar también, con ese fuego, con ese fervor. Oración de Esdras, es el capítulo 9, del verso 5 al verso 15. ¿Vamos bien? Ahora pongan punto siguiente. Confesión del pecado del pueblo. Confesión del pecado del pueblo. Es el capítulo 10, todo el capítulo 10. Ese es el bosquejo del libro. Ahora, vamos a aprender algo antes de leer el libro. Y esto no, que quede claro que no es una crítica al profeta Nehemías, no, jamás, porque ha habido muchos que sí lo critican y que dicen, bueno, pero por Esdras ayunó y no aceptó escolta de parte del rey, pero Nehemías sí. A ver, vamos a ver Nehemías capítulo 2, porque se recuerda que ese fue el tercer regreso. Nehemías 2, verso 9. Cuando tengan Nehemías 2, verso 9, me dicen un amén. Amén. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Bueno, entonces muchos critican a Nehemías y dicen, bueno, pero Nehemías sí aceptó esto y Esdras no, nosotros no tenemos por qué juzgar, vamos a ministrar entonces el libro. Ahora, ya vimos que en el capítulo 8, verso 21 hay un ayuno, y es en el libro de Esdras. Ahora, es muy importante que en el capítulo 9 de Esdras, vamos para allá, se habla de un remanente. Siempre va a haber un remanente. El Eterno ya está haciendo su remanente aquí y a nivel mundial. Esdras 9, verso 8, cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Y ahora, por un breve momento, ha habitado Rajamín de parte de Yahweh nuestro Elohim, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su Mishkan, a fin de alumbrar nuestro Elohim, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Aleluya. Ahora el verso 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Elohim nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Aleluya. Ahora vamos a tomar dos enseñanzas de este pasuk. Uno, la enseñanza 1.
o 1, digamos. Dice, más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, la enseñanza uno es este, que el profeta también está orando como si él hubiera pecado. ¿Se acuerdan del profeta Daniel? Abacados, perdónanos. No dice, perdónalos. No, perdónanos, porque hemos pecado, te hemos fallado. Esa es la enseñanza número 1. En humildad hay que orar, ¿de acuerdo? La enseñanza número 2. Que Yahweh no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque si nos hubiera pagado conforme lo que hicimos tú y yo antes, estuviéramos en el infierno. Entonces ya no pecar. Elohim nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. A ver, lean esa parte, por favor. Amén. No nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. A ver, otra vez fuerte. Amén. Porque tú y yo merecíamos una buena tunda, pero bien fuerte. El Eterno no nos la dio. ¿Para qué buscarla? ¿Para qué seguir? O sea, ¿para qué buscar problemas con el Eterno? Ya no pecar. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, Él no nos ha castigado conforme a lo que tú y yo hicimos. Aleluya. Él es bueno y Él perdona, pero lo que Él quiere es que ya no volvamos a pecar. Ahora, vamos al capítulo 4, amados Sahim, donde nos quedamos, en que empezaba la oposición. La oposición de construir, que no se te vaya a olvidar todo, que cantaban, que tocaban shofar, ¿recuerdas? Sí, aleluya. En el capítulo 4, el verso 4 en adelante, por favor, amén. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el tiempo de Darío, rey de Persia. Tremendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sigue? Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ahí está Esther para algunos, pero recuerda que más bien es el 6 y el 7. ¿Sigue? También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Recuerda, arameo, ¿sigue? Reún canciller y Sinsai secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. ¿Sigue? En tal fecha escribieron Reún canciller y Simsai secretario, y los demás compañeros suyos los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Así que no se rebelaron contra el rey, no se rebelaban contra nadie, se rebelaban contra Yahweh. Por eso fue destruido el templo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Siga. El rey envió esta respuesta a Reún canciller y a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Y ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes?
Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Tremendo. ¿Sí? Entonces cesó la obra de la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Pero si el pueblo se mantiene firme en Yahweh, aunque el diablo se oponga, de todas maneras se hacen las cosas. Bendito es el abacados. Sigue el 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. Ya ministré sobre ello. ¿Sigue? Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Elohim que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Elohim estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tabnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Elohim, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Ahora hago un paréntesis. Miren, cuando se inició esta obra, los pastores cristianos de Tehuacán y la región decían: ¿quién le ha dado autoridad al doctor Palacios para levantar una obra? ¿Quién le ha dado autoridad? Eso fue muy notorio. Más de 500 pastores se unieron. Y aquí estamos. Bendito es Yahweh. Así que recuerda que la orden no vino del rey de Persia, la orden vino de parte de Yahweh, que se tenía que reedificar la casa. Si se entiende eso, ¿verdad? Claramente. Entonces esto es muy común siempre. ¿Pero quién te dio autoridad? En alguna ocasión quiero comentarles esto, no importa que nos llevemos un poquito más de tiempo. Un grupo de evangélicos se puso de acuerdo, fueron al consultorio y me dijeron: doctor Palacios, ¿cómo ha estado? Fingiendo, ¿verdad? Fingiendo. Doctor Palacios, ¿cómo ha estado? Lo invitamos a cenar, etcétera. Sí, ¿cómo no? Le digo, nada más me desocupo de todos mis pacientes y yo llego. ¿En dónde se van a reunir? Y total que era una cafetería. Y en esa cafetería ellos hicieron confabulación con otros evangélicos, se reunieron y como que me cercaron. Y entonces ahí empezaron las pedradas. ¿Quién es usted para predicar la palabra de Dios? ¿Y quién es eso? Si usted es médico cirujano, váyase usted a su consultorio, opera a su gente, pero deje usted en paz la palabra de Dios, etcétera. No, el Eterno es el que unge. Bendito es Yahweh, bendito es Yahweh. Él llama y Él unge. Bendito es el abacados. Ellos no han podido hacer nada ni lo harán. La restauración va en pleno y es de Yahweh. Sigue. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Elohim de los Shamaín y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Elohim de los Shamaín, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Subraya todo el verso 12, porque la rebelión fue contra Elohim. Y eso es lo grave. No nos rebelemos contra Elohim, que el Eterno permita que permanezcamos aquí predicando la palabra hasta que Él diga. Amén, pero no que sea por su ira, por su enojo. Siga. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Elohim fuese reedificada. Porque Yahweh se lo ordenó. Aleluya. Sigue. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Elohim que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Porque Yahweh lo ordenó. Aleluya. ¿Sí? Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Elohim en su lugar. Aleluya.
Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Elohim en Jerusalén, y se nos envíe decir la voluntad del rey sobre esto. Vamos con el 6, amén. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmenta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en la cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Darío, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Elohim, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesorero del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Elohim, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los puso a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Elohim. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Elohim, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Elohim en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Elohim, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuese necesario, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Elohim de los Shamaín, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los Kohanim que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Elohim de los Shamaín, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Aleluya. ¿Sí están despiertos? Eso es lo que pasa con toda la gente que se opone a la restauración. Nosotros no maldecimos a nadie, no, la misma gente se maldice. Siga. Y el Elohim que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Así que el 11 fue por orden de Elohim. El 11, el verso 11, subrayenlo, amados Agim. Cualquiera que altere el decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar por esto. Tremendo. Todos los que se oponen a la restauración acabarán así. La restauración de la casa de Israel, de la casa de Judá, es de parte de Yahweh. Todos los que se oponen a que se pensionen los nombres correctos, Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh, que se guarde el Shabbat, la Brit Milá, que se cante y se toque con instrumentos, que se ministre santidad. Todos los que se oponen a la santidad, todos los que se oponen a la obra del Eterno, acabarán así. ¿Sí? Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Elohim de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Date cuenta, y terminaron por orden del Elohim de Israel. Él es el primero, amén. Y lógico, él utilizó a Ciro, a Darío y a Artajerjes. ¿Sigue? Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Eso ya lo subrayaste, ¿sigue? Entonces los hijos de Israel, los Kohanim, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Elohim con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Elohim 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los Kohanim en sus turnos y a los levitas en sus clases, para el servicio de Elohim en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moshe. También los hijos de la cautividad celebraron el Pesach a los 14 días del mes primero. Ya lo subrayamos, ¿sigue? Porque los Kohanim y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y celebraron el Pesach por todos los hijos de la cautividad y por sus ajín los Kohanim y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel
que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Yahweh Elohim de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. Amén. Por cuanto Yahweh los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Elohim, del Elohim de Israel. Entonces fíjense muy bien, siempre para buscar la voluntad de Yahweh hay que orar, hay que ayunar y hay que pedirle que mueva su mano poderosa a favor nuestro. En este caso fue así, Yahweh movió su mano poderosa a favor de los Yehudim de ese tiempo. Aleluya, a pesar de reyes paganos, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue con el 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uz, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer Cohen. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la Torá de Moshe, que Yahweh Elohim de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahweh su Elohim estaba sobre Esdras. Eso es muy importante, porque la mano de Yahweh su Elohim estaba sobre Esdras. Subraya eso, que la mano de Yahweh esté sobre nosotros. Bendito es su nombre. Y entonces no falta salud. Si nos enfermamos nos sana y nos pone más fuertes. Nos mantiene saludables en espíritu, en alma y en cuerpo. Si falta trabajo, es un decir, porque nunca debe de faltar trabajo. Aleluya. Siempre hay muchas cosas que hacer. Pero si alguien no tiene trabajo, busca a Elohim y Elohim le responde, porque Él es bueno. Eso es muy importante, amados, no pequemos. Siga. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los Coanín levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Elohim, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá de Yahweh y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recuerda que el capítulo 6 y 7 específicamente concuerda con la época de Esther, de Hadassah, de Esther. Pero ellos no quisieron regresar a Jerusalén, y por eso después, decía yo ayer, el Eterno levantó al diablo de Amán para perseguirlos. Sigue. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al Cohen Esdras, escriba versado en los mandamientos de Yahweh y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, Cohen y escriba erudito en la Torá del Elohim de los Shamaín. Paz, Shalom. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus Coanim y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la Torá de tu Elohim que está en tu mano. Es muy importante esto, miren. Y de los Coanín y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Desgraciadamente no todos quisieron. La invitación estaba hecha a la gente, no quisieron. Y por eso vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, para la redundancia, el libro de Esther. Se dio todos esos acontecimientos. Siga. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Elohim de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los Coanim, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Elohim, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Elohim, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tu sajín os parezca, hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Elohim. Todo se debe de hacer conforme a la voluntad de nuestro Elohim. Aleluya. Siga. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Elohim, los restituirás delante del Elohim en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Elohim, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoreros del rey, de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el Cohen Esdras, escriba de la Torá del Elohim, de los Shamaín, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Elohim de los Shamaín,
sea hecho prontamente para la casa del Elohim de los Shamaín. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los Kohanim y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Elohim, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Aleluya. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Elohim, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Elohim, y el que no las conoce, le enseñarás. Eso es. Fíjense nada más cómo está hablando este hombre. Que se le enseñara Torah a la gente que no supiera. Siga. Y cualquiera que no cumpliere la Torah de tu Elohim y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de muerte, a pena de multa o prisión. Tremendo, ¿no? ¿Cómo ves este verso? De fuego, ¿verdad? De fuego. Siga. Bendito Yahweh Elohim de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Yahweh que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su rajamín delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Elohim sobre mí, reuní a los principales de Israel, para que subiesen conmigo. Amén. Ahora, encontramos aquí, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado el rey Artajerjes. Ahora, tú vas a leer con calma en tu casa el verso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 14. Ahora vamos con el 15. Los reuní junto al río que viene a Jabá, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los Kohanim, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a Susajín, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Elohim. Siempre va a hacer falta ministros, o sea, siempre va a haber falta gente que ministre, se necesitan varones que ministren. Siga. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Elohim sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y Susajín 18, a Asabías y con él Jesaías de los hijos de Merari, a Susajín y a sus hijos 20. Ahora, voy a hacer un paréntesis. No hay varones para ministrar. Lo estamos viendo que muchos hermanos se conectan porque no hay roim. Bueno, el Eterno levanta un roim y en lugar de que el pueblo lo apoye, lo apedrean. Es un decir. Es decir, que no se apoya al siervo, al que levanta el Eterno. El Eterno ya ha levantado otros roim. Qué bueno, bendito es el abacados, pero a pesar de ello son insuficientes, somos insuficientes. La restauración va en pleno, necesitamos más varones. Bendito es Yahweh. Entonces tú te tienes que unir a la visión que da el Eterno, en este caso la visión que me dio a mí, no hacer negocio con la palabra, predicar santidad, y que les entre a todos los pactos, etc. Entonces unirse al roe, no atacar al roe. En este caso, ellos no tenían levitas, no tenían quien ministrara. ¡Qué tremendo! Siga. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Jabá para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar de él camino derecho para nosotros, aleluya, y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Fíjense muy bien aquí, diferente de Nehemías, pero no estamos juzgando a Nehemías. Nehemías se aceptó eso, Esdras no. Esdras se puso en ayuno, no estamos criticando a Nehemías, por favor. Solamente estamos diciendo lo que dice la Torah, ¿de acuerdo? ¿Sí siguen la enseñanza? Entonces, ahora, fíjense muy bien, se puede ayunar por la vida de uno, de nuestros niños y de todos nuestros bienes. Aleluya, que el Eterno guarde la casa donde vives, el lugar donde trabajas, esta casa de oración, etc. Siga. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo,
La mano de nuestro Elohim es para bien sobre todos los que le buscan, Aleluya. mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Subraya, la mano de nuestro Elohim es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Subraya eso, subraya. Por eso te digo que no se puede esperar a alguien más, algo más de alguien que haya conocido la Torah y la escupe o peca. No se puede esperar otra cosa más que su casa sea un muladar. Aquí está, es palabra del Eterno, no del Rey de Palacios. La mano de nuestro Elohim es para bien sobre todos los que le buscan. Entonces, Esdras estaba con mucha fe. Recuerda que era Cohen y escriba. Tenía mucha fe. Tenemos mucha fe, pero mándanos 10 soldados. No hizo eso Esdras. ¿Queda claro? Ayunamos pues y pedimos a nuestro Elohim sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Todos el 23? Amén. Lo que ministré hoy en la mañana, vamos a estar unánimes y pidiendo que el Eterno tenga rajem de todos nosotros con todos los terremotos que van a venir. Siga. Aparté luego a 12 de los principales de los Coanim, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus ajín. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Elohim habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel ahí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis apartados a Yahweh, y son kadoshim los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Yahweh, Elohim de nuestros padres. Vigilad y guardarlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los Coanim y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Yahweh. Los Coanim y levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Elohim. Y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Elohim estaba sobre nosotros, amén, y nos libró de mano del enemigo, amén, y del acechador en el camino. Amén. ¿Sí? Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Elohim, por mano del Cohen Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josafat, hijo de Jesúa, Neodías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Vuelvo a repetir, todo tiene que ser transparente. Aleluya. Amén. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Elohim de Israel, 12 becerros por todos, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Yahweh. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Elohim. Aleluya, bendito es el abacados. Siga. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los Coanim y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Tremendo, ¿no? Tremendo, eso está tremendo. Siga. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje Kadosh ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Recuerda que tú tienes ahí en el bosquejo del libro los matrimonios mixtos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Amén, siga. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi talit, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Elohim de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio, de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Los matrimonios mixtos no dejan nada más que maldición, eso es todo. Si alguien no acepta que Yahshua es el Mashiach, si alguien no acepta que Yahshua es Elohim, que hay otro Elohim y que fuimos comprados con sangre humana, entonces, ¿qué podemos esperar? Tenemos que estar unánimes en fe y que se casen y sean bendecidos los que creemos en un solo Elohim. Aleluya. Pero los matrimonios mixtos no pueden dejar nada bueno al tiempo. Tenemos mucha gente que está casando, etcétera, etcétera.
o gente que se ha juntado, etcétera, ya conocían Torah y están acabando mal, no escuchan consejos. Los abuelos nos decían, el que no escucha consejo no llega a viejo. Y es realidad, sigue. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi talit, me postré de rodillas y extendí mis manos a Yahweh mi Elohim, y dije: Elohim mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Elohim mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta los ¿Te Shamaim. das cuenta? Él se incluye, sigue. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros Kohanim, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido rajamín de parte de Yahweh nuestro Elohim, para hacer que nos quedase un remanente libre. Fíjate, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su Mishkan, a fin de alumbrar nuestro Elohim, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Bendito es el Abacadosh. Siempre va a haber gente fiel a Yahweh. Siempre, siempre. Bendito es el Abacadosh. Siga. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Elohim, sino que inclinó sobre nosotros su rajamín delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Elohim y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Elohim nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Pongan atención el verso 12. Amén. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Pero desgraciadamente no lo hicieron y hasta la fecha no lo están haciendo. Mira, recuerda lo que dice el verso 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los Kohanim y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, etcétera, etcétera. Por eso no tenemos por qué ver un partido de fútbol. Dice Apocalipsis 1:6 que Yahshua nos hizo Kohanim. ¿Está así? Entonces nosotros pensamos otra cosa ya. Sí, Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Elohim nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Ya se ministró. Siga. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Tremendo, ¿no? Oh Yahweh, Elohim de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Tremendo. Y no solamente el partido del miércoles, sino viene el Mundial de Fútbol. Y eso va a ser un bacanal, un carnaval, desnudez y media. Nosotros no tenemos por qué ver nada de eso. Hace 4 años, en el Mundial, yo prohibí lo mismo. Una familia de esta congregación, o que estaba en esta congregación, vio a escondidas muchos partidos de fútbol. Ahorita están totalmente locos y reprobados. Y uno de los hermanos pasó por su casa sin que se dieran cuenta y vio cómo estaban pegando de gritos, gol y toda esa barbaridad, ¿no? Entonces él me contó, Roe, esta familia estuvo viendo el fútbol. Le digo, bueno, al tiempo. Y de todas maneras se reprobaron. Una de las hijas fornicó, etcétera, etcétera. Entonces, no es correcto. Vamos a seguir lo que el Eterno nos dicta. Y lo que nos dicta es santidad. Kedusha. Aleluya. Aleluya. Siga. El 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Recuerda que pusiste en el bosquejo la confesión del pecado del pueblo de Israel en el capítulo 10. Siga. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam,
y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Elohim, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Bendito es Yahweh. Perdón que sea repetitivo, amado Sahim, perdón, pero no voy a quitar el dedo del renglón. Viene el mundial y en los comerciales del diablo van a pasar a 1000 mujeres semidesnudas, si no es que desnudas. Nosotros no tenemos que ver nada de eso. Mantente, apártate, aleluya. Siga. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Elohim, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim, y hágase conforme a la Torá. Fíjate muy bien lo que dice aquí. Yahshua HaMashiach dice: el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, a su esposo, a esposa, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que si hay mezclas, si hay cosas, no se llega a nada, amado Sahim. Eso es algo muy importante y lo vamos a profundizar en un momento. ¿Sigue? Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los Coanim y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Elohim y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio que se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la quejilá de los del cautiverio. Aleluya, aleluya. Es lo que se hace aquí. El que no quiere la santidad se tiene que ir y se acabó. Amén. Siga. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Elohim, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el Cohen Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad esplendor a Yahweh Elohim de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la quejilá, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Elohim sobre esto. Aleluya. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulán y Sabetiel, les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados del Cohen Esdras, y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los Coanim que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadat, y de Susajín, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías. De los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. Hasta ahí nada más. Y entonces tú ves verso 21 hasta el 29, sigue la lista hasta el 43. Ahora lee el 44, por favor. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahora, fíjense muy bien, hemos tenido la lección acá de que cuando alguien se casa con otra persona que no tiene la misma fe, fracasa. No busquemos eso, pensemos con la cabeza, sobre todo pidamos al Ruach HaKodesh discernimiento. Es muy importante con quién te vas a casar, muy importante. Cierren su Tanaj, amados, por favor. Ese es en sí el libro de Esdras. Si el Eterno lo permite, continuaremos ya con el libro de Nehemías. Te di el bosquejo, se leyó el libro. En el bosquejo fui explicando
lo principal del libro. Bueno, todo es principal en la palabra del Eterno. Ahora, me llama la atención que los levitas, los Kohanim, pero también los cantores, ya cierren su Tanaj, pero en el verso 24 dice de los cantores. Es decir, que en el caso de la orquesta se tiene que mantener muy bien en Kedushá, con los dones de Ruach HaKodesh, discernir lo bueno de lo malo, no mezclarse porque eso es para maldición. Espero que los hermanos, lógico que son solteros, y las hermanitas que son solteras, encuentren su pareja ideal de parte de Yahweh. Pero tú no te encapriches y no busques a alguien que no guarda bien Torah, porque te va a llevar al fracaso. ¿De acuerdo? ¿Amén? Pensemos eso. Lo que trata Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, es de sacarte del juego, por así decirlo. Sacarte, bueno, no es un juego, sacarte de la salvación. Entonces no permitan eso. La conclusión del libro de Esdras es que fue un varón, un Cohen, un escriba valiente, y él dictó lo que se tenía que hacer. Volviendo a lo que decía yo, que no hay roim, y el Eterno levanta un roe. Entonces, tú que tienes un roe acá, y tú que tienes un roe allá, ora por él, bendícelo, intercede por el roe. Nos unimos a la visión del roe, y entonces va a haber más bendición. Pero siempre va a haber gente rebelde, pueblo rebelde que se levanta en contra del roe. Bueno, es que esa gente está del lado de Hasatán, está de parte de Hasatán. No hagas caso a las murmuraciones, a cosas malas. Únete mejor. ¿A qué te invito? A orar, a ayunar, mantenerte en Kedushá. Ya ministré cómo vamos a prepararnos para la fiesta de Shavuot, ¿de acuerdo? Bueno, entonces haz caso a eso. Miren, hace un momentito, aleluya, todo acaba. Hace un momentito, y me voy a levantar, me voy a poner de pie. Hace un momentito que estábamos exaltando, antes de recibir la palabra del Eterno, yo estaba exaltando con alegría, con gozo, porque cuando no debe uno nada, en todo el sentido de la palabra, cuando no debe uno nada, cuando se mantiene uno en santidad, exalta uno bonito, porque no hay un diablo que me acuse de un pecado. ¿Me doy a entender? Tuve mis pecados, por eso tuve que arrepentirme, hice teshuvá, pero se acabó ese pecado. O sea, todos fuimos pecadores. Pero el problema de algunos es que siguen pecando y eso sigue siendo un encadenamiento. Miren, por ejemplo, de tantos ejemplos, un abrazo se da así a los ajim. Si alguien no mueve la mano, una mano u otra, bueno, a lo mejor tiene un problema de espalda o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pero los abrazos se dan con las dos manos. Generalmente esas son ataduras satánicas y nos ha visitado aquí mucha gente que abraza con una sola mano. Entonces se les ministra, se rompen maldiciones y ya abrazan como debe de ser. ¿De acuerdo? O muchos hermanos abrazan al revés y son traumas y demás. Ahora, en esta congregación no, ¿cómo podríamos decir? No se pide que tú dejes a tu marido, porque hay hermanas que me ayudan a ministrar que sus maridos no vienen acá, pero sus maridos no las maltratan. Eso es muy importante. Entonces tenemos hermanas que nos ayudan a ministrar y sus maridos no vienen, pero sus maridos no las maltratan, las cuidan, las protegen, etc. Cuando hay maltrato, entonces la Tanaj sí permite la separación. Y eso está en 1 Corintios 7. No el divorcio, sino la separación. El divorcio solamente a causa de fornicación, dice Yahshua HaMashiach, a causa de adulterio. Piensen muy bien, jóvenes, aquí y allá, porque es que hay muchísimos jóvenes ahorita conectados. Aleluya. Y hay que estar orando por ellos, por eso se van a estar dando pláticas ahora para los jóvenes también. Piensa muy bien con quién te vas a casar.
no cometas una tontería. Piensen muy bien con quién se van a casar. Aquí tenemos parejas que, bendito es Yahweh, han prevalecido. Y tenemos parejas que no han prevalecido. ¿Por qué? Porque no pensaron bien, fue una emoción, etcétera, y ahorita están pagando las consecuencias. Entonces, amados Sahim, piensen muy bien. Tienen que ser un creyente o una creyente en la misma comunión. Pero si alguien se revela y dice, bueno, pero yo me caso porque me caso aquí o allá, etcétera, o con este o con esta, es porque hay comunión en la rebeldía. No hay otra. ¿Para qué nos hacemos? Vamos a ponernos de pie, amados. Aleluya.